Así que hoy vamos a hablar de un tema en el que yo creo que todos nosotros tenemos un conocimiento pleno, supremamente perfecto. Ese tema es acerca de las pruebas. Aquí yo creo que todos hemos tenido dificultades, pruebas, complicaciones, situaciones difíciles, angustias. Todos aquí hemos tenido que pasar de alguna u otra manera esas situaciones y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué? ¿Por qué nos sobrevienen esas situaciones? ¿Por qué tenemos que pasar por ellas? Porque incluso cuando llegamos a los pies de Cristo creemos de que todos los problemas se van a acabar y en algunas oportunidades en vez de acabarse como que se incrementaran un poco más. Entonces a veces las personas se desaniman, se desmotivan porque consideran de que pues el que creían que seguir a Cristo pues iba a ser como el paraíso, como que todo se iba a arreglar de una manera mágica, pues vemos de que no siempre es así. Entonces, pero hoy el Espíritu Santo nos quiere revelar el porqué de muchas cosas. Quiere mostrarnos con respecto a lo que dice la palabra, la sabiduría de Dios, el porqué y que lo podamos entender y que lo podamos nosotros tener también las herramientas pues para poder superar esas dificultades. De pronto lo hemos hablado en algunas oportunidades acerca de las pruebas, pero hoy vamos a ser mucho más específicos en este tema. Así es que vamos a iniciar con la primera cita que tenemos en esta noche, que es Primera de Corintios, en el capítulo 10 versículo 3 que lo tiene Lina. Creo que puedes colaborar, por favor. Alex, capítulo 10 versículo 13. 13, ¿qué dije yo? Sí, señora. Sí, 13. 13. Ok. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, mi querida Lina. Bueno, en esta primera cita, que es una cita que hace Pablo, Pablo es el que está hablando acerca de este tema en particular. Y dice que no hay ninguna prueba que no sea humana, o sea, todas las pruebas que nosotros tengamos en esta tierra, en nuestra vida, a todos les ha pasado. Aquí a nadie le ha pasado algo completamente diferente. A todas las personas han salido pruebas de la salud, pruebas económicas, pruebas en la parte emocional, cuestiones en el campo familiar. De todas las maneras, de una u otra manera, las pruebas han sido siempre una característica de los seres humanos. Entonces, aquí esto que habla Pablo es el decirnos, no nos sintamos como especiales, ¿no? Porque de pronto nos pasó esto y que esto a nadie le pasó. No. A muchas personas le han pasado cosas mucho peores de pronto de lo que nos pasan a nosotros, pero hay otras que les ha pasado de pronto cosas aún peores de lo que están pasando esas otras personas. Entonces, en todo esto hay algo en particular, y es que dice aquí Pablo, pero ninguno tendrá una prueba mucho mayor de lo que pueda soportar. Y en esto me hacía a mí realmente como pensar y reflexionar de que esas personas que les toca unas situaciones tan difíciles, esas historias que escuchamos nosotros de gente que pasan cosas que uno dice que son como de película, que uno dice, no, pero es que eso es increíble lo que le pasa a esta persona. Y uno ve la capacidad de esa persona de poder afrontar esas pruebas. Personas, por ejemplo, padres que han tenido hijos con enfermedades muy, muy graves desde pequeñitos, o de pronto alguien que tuvo un accidente, quedó cuadrapléjico, y pues que le cambió la vida por completo. Pero vemos que esas personas tienen como una forma tan especial de sobrellevar esas dificultades. Entonces, allí realmente me ha hecho reflexionar de que
esas pruebas que le llegan a estas personas es porque de una u otra manera ellos tienen esa capacidad de soportarlo, o sea, esa manera, esa fortaleza mental, esa fortaleza espiritual de poder de una u otra manera sobrellevar una situación, una prueba de esa magnitud. Y allí lo vemos porque hay hay algo allí para enseñar, o sea, hay algo allí donde de pronto al mirar esas personas y ver nuestros problemas, nosotros podamos decir, es que mi problema no significa nada o no es nada comparado con lo que está viviendo esa persona. Yo realmente recordaba en un tiempo donde a veces ponía uno muchos problemas, muchos impedimentos, todo uno veía como difícil. Y una vez me puse a ver una predicación de un muchacho, pues ya no es tan muchacho, pero en esa época era joven, de un australiano que nació sin piernas y sin brazos. Solamente tenía como como un pedacito de pie, algo chiquitico que era con lo que medio se movía, pero no tenía absolutamente brazos, era un tronquito con su cabeza y nada más. Y ver este personaje que había aprendido a nadar, manejaba carro, tenía esposa, tenía hijos, aparte de eso, había viajado por todo el mundo, predicaba a todo el mundo, era con una alegría, predicando de Jesucristo, predicando de lo agradecido que era con Dios. Y yo decía, es increíble, o sea, yo quejándome por esto y por lo otro, y este personaje que solamente es un tronco con una cabecita, y va a haber podido haber hecho tantas cosas, desafiando tantas cosas, pudiendo, como le digo, nadar, montaba en patineta, le adecuaron un carro que lo manejaba con la boca, pintaba con la boca, bueno, era una cosa impresionante, y él decía que los límites estaban realmente en nuestra cabeza, que definitivamente nosotros nos limitábamos mucho y que con todas nuestras capacidades y la gente realmente se hundía o se quedaba allí metida en los problemas cuando teníamos todas las capacidades para solucionar todas las dificultades y que él era la prueba de eso. Decía, si yo sin brazos, sin piernas, he podido cumplir todos mis sueños, he podido predicar del Evangelio, ustedes, ¿por qué no que están completos? Y es verdad, yo decía, es increíble, o sea, este hombre que de pronto esa prueba tan difícil de no tener sus miembros, de sus piernas ni sus brazos, de tener esa condición, pues lógicamente para él no fue impedimento y por eso es que la palabra lo dice, a ninguno le va a llegar una prueba que no pueda soportar. Para él, definitivamente esa prueba lo había llevado a una dimensión mucho mayor de crecimiento espiritual, mental, y eso es lo que a nosotros al verlo, pues nos motiva para que nosotros también podamos, digamos, afrontar nuestras situaciones dándonos cuenta que realmente nuestros problemas no, pues no son tan grandes como las de pronto como de este personaje. Ahora vamos con la otra cita, que es Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Gracias, Lina. A veces en las pruebas, y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿a mí qué me está enseñando una prueba? Y realmente la prueba aquí, como dice también Pablo en Romanos, y es trae paciencia, nos enseña acerca de la paciencia. ¿Y por qué hablaba Pablo acerca de esto? Porque Pablo había pasado por pruebas muy duras, muy difíciles, y él había tenido que esperar su momento, esperar su tiempo. No era el que tenía que inmediatamente responder. Recuerden ustedes de que él estaba preso, él necesitaba ir hasta Roma para poder defenderse, pero tuvo que esperar muchísimos años prisionero para poder realmente llegar a cumplir lo que Jesucristo le había encomendado. Tuvo que esperar durante años.
estando en esa prueba de la prisión, estando encarcelado y esperar a que llegara el tiempo para poder cumplir pues, con el propósito que Dios lo había enviado hacia Roma. Entonces, igualmente nosotros, a veces una enfermedad llega y puede demorarse una semana, como puede demorarse un mes, como puede demorarse un año, como puede demorarse varios años o inclusive toda la vida. Y allí es cuando nosotros empezamos a ver, bueno, aquí, ¿cómo estamos asumiendo esta prueba? Me desespero, me desmotivo, me vuelvo un amargado o sencillamente eh, empiezo a esperar en la confianza de que Dios va a hacer algo allí y que el esperar allí va a traer en mí la esperanza de que realmente Dios va a obrar en su tiempo y en su momento. Entonces, en esta cita, lo que Pablo aquí nos quiere enseñar es que tengamos paciencia a que el cumplimiento de la palabra y la promesa de Dios se cumplirá. Tarde que temprano se cumplirá en su momento. A veces nosotros queremos que ya pase todas las cosas, que ya estemos sanos, que ya salgamos del problema, que ya se solucione el problema económico, pero detrás de todas esas pruebas siempre viene una enseñanza. Siempre viene el que revisemos nosotros el por qué estamos pasando precisamente por esa prueba y por qué esa prueba no se termina, o sea, por qué se demora tanto. Es allí cuando hay que preguntarle al Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Qué pasa allí? ¿Realmente he aprendido acerca de esta prueba? ¿O sencillamente estoy asumiendo esta prueba de la manera incorrecta, de la manera que realmente Dios no quiere que yo la asuma? Porque si yo la asumo como un castigo, si yo lo asumo como de una forma tan negativa y sobre todo con amargura, con queja, con rabia, pues no vamos a superar esa prueba. La prueba va a continuar hasta que sencillamente nos rindamos ante el Señor y reconozcamos que solamente Él puede ayudarnos a salir de esa prueba. Eso es otra de las formas en las que Dios nos capacita o nos enseña por medio de una prueba. Ahora vamos con Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Bien, aquí también igual la prueba nos trae también la forma para poder enseñarle a otros. Cuando nosotros somos probados y de la forma en la que somos probados, y Dios nos da los mecanismos y los instrumentos para poder superar la prueba, esto tiene un mensaje y tiene una manera en la que nos va a usar a nosotros para que ayudemos a otros que puedan estar en situaciones iguales o de pronto peores a las que nosotros nos encontramos. Entonces, allí, con nuestro testimonio, con el comentarle a las personas, mira, a mí también pasó eso, o a mí me pasó esto inclusive mucho peor de lo que tú estás viviendo, y Dios me ayudó de esta manera, Dios, o yo hice esto conforme a la voluntad de Dios, o Dios me enseñó de esta manera, o bueno, la manera en la que cada uno, de una manera muy única, o una experiencia muy única, podemos nosotros enseñar a otros para que esas personas pues sean consoladas y sobre todo sean llenas de ánimo para que perseveren en su prueba. Entonces, muchas veces cuando yo a ustedes les he comentado acerca de mis propios testimonios de vida, donde he tenido que pasar por muchas situaciones complejas, pues ha sido no simplemente pues para que digan, ay, pobre Alex, pobrecito, mire cómo le pasó esto, le pasó, no, sencillamente es porque es un reflejo para que ustedes se den cuenta que igualmente todos pasamos por situaciones difíciles, pero igualmente vemos la gloria de Dios, vemos la ayuda de Dios y cómo también de una u otra manera pues me ayudó a poder superar con todas estas pruebas. Y no solamente yo, sino cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes en este momento puede hacer un balance y puede estar mirando y viendo, bueno, me pasó esto, he pasado por esta prueba, ha sido dura, ha sido difícil, pero Dios me ha enseñado y creo que el resultado de todo esto es que ahora soy una mejor persona.
que de pronto ahora veo la vida de una forma diferente, que ahora de pronto estoy valorando algo que de pronto no valoraba antes, porque siempre las pruebas nos traen una enseñanza y es una enseñanza positiva, no negativa. Siempre hay que verlo desde el lado positivo para que realmente podamos incorporar en nuestra vida esa enseñanza y así poder crecer. El objetivo, en realidad, como decía nuestro amado Señor Jesucristo, es que nos parezcamos a Él. O sea, la finalidad de las pruebas es que nos parezcamos más a Él. Pero para que nos parezcamos más a Él, pues tenemos que ser limpiados de muchas cosas. Nosotros llegamos con un cúmulo de experiencias, con un cúmulo de aprendizaje, con muchas ideas, con muchas cosas que de pronto no son la que realmente nos sirve para que podamos ser como esos verdaderos testimonios del amor de Dios. Entonces empiezan allí como ese, entramos como a un campo de entrenamiento donde empezamos a ser limpiados por medio de las pruebas para que podamos realmente llegar a un punto de parecernos más a Cristo. Así que vamos ahora por la otra cita que es Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. Versículo 16. Ah, perdón, 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Gracias, Karim. Bien, esta es una prueba, esta es otra prueba diferente. Es una prueba en la que realmente Dios sostiene a la persona dentro de la prueba. O sea, Él está ahí, permanentemente está ahí sosteniendo, con un objetivo también muy claro, el de que podamos romper con muchas situaciones que vienen también de nuestra familia. A veces las pruebas en nosotros son también como un resultado de lo que hemos aprendido de nuestras familias, de lo que hemos heredado de una mala forma por esas herencias que nos han dado nuestros familiares. Pero allí Dios sustenta a la persona. En este aspecto vemos acá que el pueblo fue sustentado por el maná de una manera misericordiosa y sobrenatural. Ellos tenían la comida. Dios nunca los dejó sin alimento, siempre fueron sustentados en el alimento, pero fue un alimento muy limitado, no fue, o sea, y sobre todo muy específico. No tenían manera de poder escoger lo que quisieran comer, sino que realmente siempre tenía que ser ese maná. Por eso a lo último se quejaban porque ya estaban aburridos de comer siempre lo mismo, pero se le olvidaban de que tenían comida, o sea, que ahí tenían su sustento y que estaban siendo cuidados en medio del desierto. Y todo esto pues porque había sido por castigo de todo lo que habían hecho sus parientes, sus ancestros, que fueron los que por su pecado, pues ellos estaban, digamos que en cierta manera, em, llevando pues esa situación. En este caso, nosotros podemos ver que en medio de la prueba Dios nos sustenta. Yo les he comentado que cuando yo tuve dificultades económicas y yo le pedía tanto a Dios que me apoyara y me ayudara, siempre el Señor me sustentó, siempre. A mí no me faltó absolutamente nada. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos porque siempre como humanos queremos pues suplirnos de todo lo que queremos, ¿no? Todo lo que nuestros ojos miran y quiere esto, quiere lo otro. Y yo recuerdo que esa prueba que duró varios años, yo le preguntaba a Dios en oración y el Señor, por intermedio de la persona que estaba orando y estaba orando por mí, me decía, Dios te dice, ¿y qué te hace falta? ¿Y qué te hace falta? Y eso para mí fue tremendo porque era verdad. O sea, sí, de pronto no tenía el dinero para poder viajar o poder comprarme las cosas que yo quisiera y cosas de estas, pero no me hacía falta absolutamente nada. Tenía el techo, tenía el alimento, tenía el vestido, tenía todo lo básico, lo tenía, o sea, tenía la salud.
no me hacía falta absolutamente nada y veía que realmente era mi cuestión interna, mi ego, lo que definitivamente no me dejaba como ser paciente con respecto a esa prueba y sobre todo entender por qué la prueba. Entonces, ustedes también de igual manera pueden estar mirando en este momento si están pasando por alguna dificultad, el ver que a pesar de que estén de pronto en esa dificultad, en esa prueba, Dios los está sustentando en medio de esa prueba, porque muy seguramente no les ha faltado la comida, no les ha faltado el techo, no les ha faltado el vestido, de que vemos la misericordia de Dios allí y que de alguna otra manera, pues si la prueba no ha sido todavía superada, es porque algo falta todavía cambiar dentro de nosotros para que esa prueba ya deje de ser y podamos superarla. Allí lo que tenemos que es reflexionar, meditar y darnos cuenta qué nos hace falta para poder superar la prueba. Ahora vamos con la siguiente cita, que es Gálatas, capítulo 6 versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gracias, Mónica. Esto viene pegado a lo que acabo de hablar. Dice aquí que nosotros nos revisemos nosotros mismos, que empecemos a examinarnos porque es importante que nosotros nos revisemos, que nosotros nos examinemos y que podamos tener una mente objetiva y sobre todo analítica con respecto a la prueba que estamos viviendo. ¿Por qué estoy viviendo esta prueba? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Qué hice, qué hice yo? ¿De qué manera de pronto estoy, digamos, en la dificultad o la situación en la que me encuentro? ¿Qué me llevó a estar en esta situación en la que yo me encuentro? Ese por qué y de qué manera yo puedo realmente salir de esa prueba. Muchos de los problemas económicos generalmente son generados pues por nosotros mismos, porque nosotros hemos sido malos administradores, porque hemos sido muy irresponsables en las oportunidades que se nos han dado. Eh, si nos ponemos a analizar, generalmente las cuestiones económicas tienen mucho, mucho que ver con nosotros mismos. Cuando son cuestiones de salud, muchas de las cuestiones de salud tienen también que ver, o muchas tienen que ver también por cuestiones de nosotros, por mala alimentación, malos hábitos, cuestiones que de pronto nosotros no hemos cuidado el cuerpo de la forma que deberíamos cuidarlo, hemos sido excesivos o hemos tenido excesos con nuestro propio cuerpo y pues de una u otra manera pues nos está pasando una factura, ¿no? Igualmente en el campo emocional, nos involucramos con personas que no debemos involucrarnos, nunca le preguntamos a Dios, jamás lo pasamos por la prueba del someter esas personas allí a que Dios nos hable y nos diga o nos apruebe. Y pues ahí tenemos las consecuencias, tener que estar involucrados en situaciones difíciles, con personas complejas, simplemente porque nosotros pues hicimos lo que quisimos, nos dejamos llevar por nuestras emociones y no le preguntamos a Dios. Entonces, no estoy diciendo que todo es así, pero en una gran mayoría es así. Mucho de lo que nos pasa en este momento, de las pruebas que podamos tener, tiene que ver bastante con como digamos, como un reflejo de nuestras malas decisiones, como una forma en la que nosotros estamos pagando, podríamos decirlo de alguna manera, las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Pero aparte de eso, porque también Dios lo ha permitido y lo ha permitido para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos conocer de nosotros mismos y podamos también quitar esas cosas negativas de nosotros. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de realmente reconocer lo malo que hay en nosotros, de mirarnos en el espejo y decir, sí, yo soy mal geniado, soy orgulloso, soy egoísta, soy esto, soy lo otro, tengo que cambiar, necesito cambiar, tengo que cambiar, mi deseo es cambiar y ser completamente claros con eso, o sea, no engañarnos, porque nosotros lo sabemos en el fondo, sabemos
cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras debilidades y pedirle mucho a Dios que nos ayude para que podamos superarnos de esa manera y poder decir, lo pude hacer con la ayuda de Dios, fue mi prueba, fue mi situación, Dios fue el que me ayudó a poder salir de esto y no, como dice allí, vanagloriándonos por otros, o sea que fue este el que le pasó, este fue el que lo superó, el otro fue el que pudo lograr esto, o sea, no la gloria de otros, es nosotros, o sea, nosotros podemos realmente salir de esas situaciones si estamos completamente comprometidos en crecer y en corregir pues, lo que tenemos que corregir. Ahora vamos con Romanos capítulo 8 versículos 17 al 18. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, mi Mónica. Eh, en esta, en este pasaje, aquí nos está hablando Pablo también con respecto de que a veces muchas de las pruebas tienen que ver con la decisión de seguir a Cristo. A veces vemos muchas personas que son perseguidas por sus creencias. Aquellos que dicen que son cristianos van a ser juzgados, van a ser vituperiados, van a ser perseguidos. En muchas ocasiones van a ser maltratados, encerrados en cárceles, incluso asesinados por profesar pues su creencia en Jesucristo. Entonces, es difícil también allí cuando pasamos esa clase de pruebas, no es fácil. Yo creo que son de las pruebas difíciles junto con las de salud. Yo creo que son de las pruebas bien complejas. Las de salud nos tocan muy, muy duro, pero también en la fe es muy fuerte en el sentido que es que tanto estoy yo realmente firme con Dios, firme con Cristo. Cuando en el holocausto mataban a los judíos y a muchos de ellos les decían renieguen de su Dios, maldigan a su Dios o si no aquí los fusilamos y la mayoría decían no, o sea, no, yo no voy a maldecir a Dios y los mataban allí. Y en ese momento ellos podían perfectamente haber dicho no, o sea, maldecir a Dios, o negarlo, con tal de salvaguardar su vida, pero ellos tenían muy, muy en claro que el precio que tenían que pagar en la vida eterna iba a ser esa su recompensa. Si ellos negaban a su Dios, muy seguramente no, seguramente, igualmente Dios los iba a negar cuando llegaran allí al paso en el otro, en esa otra vida que pasamos después de la muerte, y ellos lo tenían supremamente claro. A veces a mí me ha tocado que vivir también esa experiencia, ha sido muy difícil cuando se me ha perseguido por ser cristiano, cuando se me ha juzgado, cuando se me ha criticado mucho, se ha tratado de hablar mal de mí, me han inventado historias, bueno, ¿qué es lo que no han hecho para de alguna manera, digamos, ensuciar el nombre de Jesús por medio de un servidor? Entonces simplemente se atacan al servidor y lo calumnian o hacen ver a esta persona como alguien que no merece o que realmente está deshonrando supuestamente a Dios, pues de esa manera pues también están atacando a Dios. Pero de algo he aprendido en esas pruebas es que Dios lo defiende a uno y Dios lo libra a uno de todas esas situaciones. Igualmente, Él es el que, como dice la palabra, mía la venganza, dice Jehová de los ejércitos. No tenemos que nosotros buscar la venganza de esas personas que arremeten contra nosotros, que hablan mal de nosotros, que a veces nos ponen en situaciones muy difíciles, porque Dios es el que nos defiende. Él siempre nos va a defender y nos va a ayudar a salir de esas pruebas. Bueno, aquí vamos
con Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto Gracias. es, a, Siga, esto Lina. es a lo que conforme a su propósito son llamados. Gracias, mi querida Lina. Qué pena que la estaba interrumpiendo. Bueno, en esta cita yo creo que usted me la han escuchado muchísimas veces mencionar, muchas veces, porque es una cita que definitivamente a mí me toca, pero, pero de verdad muy, muy, muy en el alma, porque siempre que he tenido situaciones muy, muy complejas, sobre todo esas negativas, duras, difíciles, siempre yo repito y repito y digo, Señor, yo sé que esto tan malo que es para mí, de alguna otra manera, tú te vas a glorificar, tú me vas a mostrar qué es lo que me estás enseñando por medio de esta prueba. Yo sé que esto malo es algo que me quiere, algo bueno tiene que salir de esto. Como yo a ustedes les comentaba, yo tuve una situación compleja con mi mamá hace unos meses atrás. Gracias al Señor, que esa situación que fue tan dura, tan difícil, muy, muy, muy mala, pues de todo eso vimos cosas muy buenas porque realmente Dios se glorificó para dar testimonio tremendo de muchas cosas que hizo Dios en medio de toda esta prueba tan difícil. Pero resulta que hubo una revisión. Generalmente las pruebas vuelven a veces a repetirse para revisarnos qué tanto de verdad aprendimos de las pruebas pasadas. Esto sí quiero que lo tengan muy, pero muy presente. A veces nosotros repetimos las pruebas y las repetimos porque sencillamente o es una revisión o solamente es porque no supimos manejar las pruebas anteriores. El miércoles pasado yo tuve una situación con mi mamá de nuevo. Nosotros teníamos un control con mi mamá donde el médico. Llegamos donde el médico y resulta que mi mamá al tomarle la atención tenía la tensión súper altísima. El médico pues me ordenó que había que llevar a mi mamá a urgencias. Pues efectivamente mi mamá se angustió mucho más, se puso más nerviosa. Yo tenía un viaje que ya usted les había comentado, pero fue que el jueves no me podía conectar con ustedes. Tenía un viaje de cuestiones del ministerio y de un momento a otro como que todo el panorama cambió en un segundo. O sea, todo lo que tenía planeado, todo lo que estaba allí, estábamos contentos con mi mamá y en un segundo todo el panorama cambió. La angustia, el ver a mi mamá otra vez asustada, yo otra vez con la zozobra, como que volvió en mí todo ese temor que había vivido hace meses atrás. Y logramos venir acá primero a la casa, el doctor nos dio el chance de que viniéramos acá, que mi mamá se tranquilizara, que le tomaran de nuevo la atención y que eso sí con el compromiso que si seguía alta tenía que llevarse a mi mamá pues a hospitalizar. Nos vinimos para acá para la casa, se trató pues de todos los medios a que se le bajara la atención a mi mamá, se trajo una enfermera para que le tomara la atención y la tensión seguía alta. O sea, no tan alta como estaba, pero seguía muy alta. En ese momento yo recordé esta palabra, recordé lo mismo, todas las cosas nos ayudan para bien y el por qué me estaba sucediendo esto. Yo decía, Señor, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué está pasando acá? Y veía todo lo que estoy, en esto se está encerrando con este testimonio que les estoy dando, todo lo que hemos aprendido esta noche. Todo lo que hemos hablado esta noche por medio del Espíritu Santo se resume a todo lo que el Señor me enseñó en esa prueba. Porque Él me llevó a revisarme qué tanta fe yo tenía. Cuando hace meses pasados pasó lo de mi mamá, como me tocó tan en un área que era para mí tan vulnerable, tan débil como es mi mamá, ese momento fue muy duro para mí. Y a veces allí, en esos momentos, pasar una prueba no es fácil, es bien difícil. Y aquí el Señor me estaba permitiendo vivir de nuevo la misma experiencia para revisarme qué tan fiel, qué tan bien parado estaba yo en la fe. Y fue un momento en que volví otra vez, que estaba yo como angustiado, que estaba allí otra vez alterado, que qué va a pasar. Y como que esto me hizo otra vez como reflexionar y dije yo, no, o sea, ya esto lo viví, Dios me sacó de esto, yo sé que Dios me hizo una promesa,
Dios me cumple con sus promesas. Sabía que esto algo tenía, algo estaba probándome a mí, era algo que yo veía. Y no solamente a mí, sino también a mi mamá. A los dos estábamos siendo muy probados. Y yo llegué y le dije, no, Señor, yo te entrego esto en tus manos, yo confío en ti, yo descanso en ti, yo no me voy a asustar más, no va a permitir que el enemigo tome control de mis emociones y me lleve al temor, al miedo que es a donde siempre lo lleva Satanás a uno. Lo mismo a mi mamá. Entonces yo le dije, mamá, vamos, yo le dije, tranquila, yo no la voy a llevar para urgencias, sé que el Señor va a tener el control de esto, vamos a buscar en el Señor la forma en la que vamos a superar esto. Efectivamente, el Señor me habló, me mostró qué teníamos que hacer. Yo le dije, mamá, hay que hacer esto. Realmente fue una guía del Espíritu Santo increíble. Le dije, mamá, hay que tomar esto, hay que tomar lo otro, vamos a hacer esto y vamos a tomar la atención. Y efectivamente así se hizo. Y mi mamá se empezó a controlar y efectivamente la tensión se empezó a bajar. El viaje que estaba allí prácticamente casi que ya era, la iba a cancelar. Yo decía, no, Señor, tú ya me habías dicho que yo tenía que viajar en esa fecha porque era cuestiones del ministerio. Yo sé que tú quieres que yo glorifique tu nombre y que vaya a llevar tu nombre a ese lugar donde tú me estás enviando. Y efectivamente todo se arregló, pude viajar, mi mamá está perfectamente bien, gracias a mi Dios. Se cumplió con la misión allá en el lugar donde Él me envió. Y todo esto es para honra y gloria y para darles a ustedes ese testimonio, o sea, el testimonio de que definitivamente la fe y el mantenernos en la fe, en creer en Dios completamente, en su palabra, en sus promesas, les aseguro que es lo que nos va a ayudar a salir adelante de cualquier dificultad. El que momentos en que nos dé angustia, que de pronto nos asustamos, sencillamente recordar sus promesas, recordar que tenemos un Dios poderoso, el buscar también personas que nos ayuden a orar. Para eso tenemos abrazos abiertos, me tienen a mí, tenemos a toda esta familia para que oremos unos por otros, para que nos apoyemos, no nos quedemos allí solitos sufriendo, sino que tenemos un grupo, una familia en quien apoyarnos en la fe para que podamos nosotros superar esas pruebas y pasarlas adelante. Ahora vamos con la última cita, que es Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos de alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Lina. Esta última cita tiene que ver con lo único en lo que Dios permite ser probado. Todo lo que hemos visto hasta ahora son pruebas que Dios permite sobre nuestras vidas o la forma como nosotros podemos ser probados o cómo nosotros podemos superar las pruebas. Pero en esta en particular es al contrario, es en lo único que Dios permite ser probado. Nosotros podemos probar a Dios. Y la única forma en la que Él nos habla aquí de que podemos probar a Dios, de que realmente es verdad, es real, es con respecto a los diezmos y a las ofrendas. O sea, Él nos está hablando claramente, nos está dando un, podríamos decir que esto es una llave de éxito, una llave de independencia económica, de mejoramiento económico, de respaldo económico, de bendición para las personas. Y como es tan difícil, porque yo creo que las cosas más difíciles para el ser humano es cuando le meten la mano al bolsillo, cuando tiene que ser con cuestiones económicas, generalmente las personas con respecto a eso son muy difíciles. Por eso es que Dios permite que se le pruebe con respecto a esto. Dice, probadme en esto. Si ustedes llevan mis diezmos al alfolí, ¿qué es? El alfolí es a la presencia de Dios. Es el darlo allí a la presencia del Señor. Es para el reino, lógicamente, que es para el reino, para la extensión del reino de Dios. Y solamente allí podemos nosotros probar a Dios, porque aunque lo estamos probando a Él de que es verdad, que es real,
En definitiva, los beneficiados somos nosotros, porque Dios no necesita de plata, Él no necesita de nada de nosotros, pero Él lo está haciendo de la manera para que nosotros seamos bendecidos y que a veces, desafortunadamente, la gente no lo entiende, no quiere realmente vivir en esa abundancia, simplemente porque el enemigo nos ha querido robar esa parte, nos ha querido quitar esa parte, robarnos en esa parte, pero cuando lo hacemos con fe, vemos, vemos realmente las bendiciones de Dios. Así que esta ya es la última cita con lo que tiene que ver con respecto a las pruebas. Espero que hayamos entendido bastante cómo afrontarlas, cómo superarlas, el porqué de las pruebas, el que empecemos a partir de ahora de ver las pruebas y las dificultades con otros ojos, con otro corazón, de una forma completamente diferente, con una actitud muy diferente, porque no son para que nos pasen cosas malas o para que Dios nos está castigando, no. Saben que cuando venga una prueba ya ustedes ya inmediatamente en sus cabecitas van a decir, Dios me quiere enseñar algo, Dios quiere revisar algo en mí. Sencillamente piensen en eso y se van a dar cuenta que la prueba va a tomar un rumbo completamente diferente. Vamos a orar. Dándole gracias a mi Padre amado por esta palabra que nos ha dado. Gracias, bendito Padre, en la gloria, Señor, porque confiamos plenamente de que tanto así como tú nos das la prueba, nos da la salida, de que sabemos de que tú no nos darás una prueba mayor a la que podemos soportar, de que todas las pruebas serán superadas con la ayuda tuya, bendito Rey, Señor. E igualmente tu palabra en Isaías 41:10 que declara que tú siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia, que tú nunca nos dejarás, que tú nunca nos abandonarás y confiamos plenamente que en medio de las pruebas tú siempre estarás allí. Estarás allí cuidándonos, proveyéndonos, amándonos, consolándonos, teniendo misericordia de nosotros y que podremos superar la prueba cuando la hemos aprendido. Cuando ya hayamos aprendido lo que tenemos que aprender. Cuando hayamos soltado lo que tengamos que soltar. Cuando tengamos que cambiar aquellas cosas internas que tenemos que cambiar, sabemos que podremos superar de una manera positiva las pruebas que de pronto podamos estar viviendo. Que cada persona que está hoy aquí conectada y aún las que no se pudieron conectar y que están allí de pronto que puedan escuchar este audio, si tienen alguna prueba, hoy oramos y clamamos, bendito Rey, para que tú vengas con tu mano poderosa, Señor, y ayudes a abrir las puertas de bendición, la solución a cada situación y que puedas también darnos la fortaleza para poder estar, Señor, superando en medio de esas dificultades y podamos, Señor, terminar esa prueba con la gloria de Dios, Señor, sabiéndolos que nos ha sacado en victoria, mi Padre amado, Señor. Así que te agradecemos infinitamente, Señor, todo todo tu amor, Señor, toda tu misericordia, tu gracia, pero sobre todo aquellas situaciones que a veces pones en nuestra vida porque sabemos que de todas ellas, Señor, tú estás haciendo de nosotros mejores seres humanos, para que realmente el oro pueda dar su mayor brillo, pueda dar de su mejor calidad, tiene que ser totalmente metido al horno a grandes temperaturas. Tiene que realmente meterse una y otra vez al horno para purificarlo. Y así nosotros, como el oro, vamos a estar metidos en el horno muchas y muchas veces, para que de esa manera vayamos siendo limpiados de todas esas impurezas de las cuales tú quieres limpiarnos, Señor, y hacer de nosotros personas que de verdad reflejen el amor de Cristo. Y que ese sea nuestro propósito, Señor, el que nos parezcamos cada día más a ti, que podamos realmente dejar tantas cosas negativas en nosotros, tantas situaciones, formas de pensar, de actuar, que tienen que ser modificadas y tienen que ser cambiadas. Y que hoy podamos nosotros tener esa madurez de poder mirarnos y darnos cuenta que hay cosas en nosotros que tienen que cambiarse, que deben de cambiarse y que no esperemos una prueba para que tengamos que hacerlo. Si nosotros nos estamos revisando todos los días, si todos los días nos estamos examinando, así de esa forma estaremos minimizando las pruebas que vengan a nuestra vida. Así que
Ayúdanos a que todos los días tengamos como esa meta cambiar, 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 soltar, sacar de nuestra vida todo lo que tenga que ser sacado, para que de esa forma, amado Padre de la Gloria, tú no tengas que estar enviándonos pruebas, dificultades, para que nosotros podamos ser limpiados de la forma que tú quieres que seamos limpiados. Te damos muchísimas gracias, Señor, por toda esta enseñanza, por todo lo que haces en nuestras vidas, y te damos la honra y la gloria solamente a ti, mi amado Señor Jesús. Y hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.